El personaje efectivo, nos vamos al Ministerio de las Telecomunicaciones, el MINTIC. El presidente de la República ha dicho que el proveedor de Internet, IFX, es el responsable de lo que ha sucedido por no haber tomado medidas, por no haber sido prevenido. Nos atiende Mauricio Liscano. Ministro, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los oyentes. ¿Arranca usted una acción legal contra esta empresa IFX, que es una multinacional del Internet? ¿A qué se refiere el presidente cuando dice que estos señores son los responsables de lo que ha pasado por falta de prevención? Pues el presidente tiene toda la razón, y la tiene porque cuando se contrata un servicio de nube, como es el que presta esta empresa, pues el principal activo es la seguridad. La analogía que yo he dicho es como si usted contrata un carro de valores para transportar la plata y se encuentra que el carro no es blindado. Y eso realmente fue lo que le pasó al país, no un ataque al gobierno, porque esto no fue un ataque al gobierno, esto fue un ataque a una empresa que no previó las suficientes medidas de seguridad y que no solo afectó a 20 entidades del Estado, sino a 70 otras entidades que prestan servicios, muchas privadas. Prueba de ello es que la nube no está en Colombia, y además no solo afecta a Colombia, sino a Argentina, a Ecuador y a otros países. Entonces, como lo anunciamos ayer, el gobierno pues va a iniciar acciones civiles, obviamente por los daños y perjuicios, posiblemente penales en la medida que aquí hay vidas en juego, el cancerológico, el Ministerio de Salud está todavía parado, y entonces estamos avanzando en ver cómo resolvemos el problema. Hoy nos reunimos con IFX, mañana con un grupo de expertos, estamos trabajando todos los días en esto. Ministro, el día de ayer IFX Networks aseguró que no hay filtración de datos de ninguna de las entidades del Estado, ni que los datos estén en la dark web. ¿Ustedes ya verificaron esta información? Sí, y nuevamente se equivoca IFX Networks, y se ha equivocado porque nosotros a IFX, para poder resolver el problema, le pedimos 3 datos que son fundamentales en este tipo de temas, y cuento a los colombianos. El primero es la anatomía del ataque, es decir, cómo se dio, el malware, es decir, el virus con el que se introdujo, y segundo, cuáles son los indicadores de compromiso. Esta empresa, ninguno de los 3 lo ha cumplido. Ayer la empresa dijo que los datos no se habían filtrado. En principio es cierto, porque lo que hicieron fue encriptar los datos, es decir, los datos nunca los han podido sacar de la nube, toda vez que se hubieran movido. Esos son teras de información, el gobierno se hubiera enterado, o cualquier otra entidad que tiene este tipo de protecciones, pero no es cierto, porque ayer nosotros verificamos y sí hay ya alguna información que está en la dark web, que inclusive es tanto digamos, el poder de quienes están detrás de este daño, los hackers o quienes estén, porque todavía la fiscalía no los ha individualizado, pues que una vez IFX dijo ese comentario, a las 2 horas ya estaba en la dark web una parte, ya estaban ofreciendo una parte de la información de algunos hospitales. Entonces, hasta ese momento seguramente no, pero una vez lo dijeron sí estaba. Entonces, sí hay ya una parte que la inteligencia de ayer el gobierno identificó, que está una parte de la información ya la estaban ofreciendo en la dark web. Sí, ministro, lo que usted acaba de decir es supremamente grave. ¿Qué otra información aparte de los hospitales está en la dark web? Esa fue la única que encontramos el día de ayer. No mucha, fue una parte pequeña que entiendo yo es como una forma de demostrarle nuevamente a la empresa que ellos no tienen el control, y que el control lo tienen pues quienes hackearon o secuestraron estos datos, y quienes hoy no han entregado pues las claves para desencriptar esa información. Ministro, con este episodio nos damos cuenta de lo vulnerables que somos en materia de seguridad digital, de seguridad informática, y tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. ¿La seguridad de esas elecciones está garantizada desde el punto de vista informático? Pues esa es una respuesta que tiene que dar el registrador. La información que nosotros tenemos desde el gobierno por las reuniones que tenemos es que sí, el gobierno pues ya digamos hay muchas elecciones que han pasado y tiene unos sistemas, la registraduría muy fuertes en términos de ciberseguridad, tiene unas empresas muy robustas, tiene un centro muy fuerte.
y por la información que hasta ahora nosotros tenemos de los comités que hemos ido, obviamente esta es una respuesta más para el registrador. Yo creo que las elecciones, por lo menos desde el punto de vista cibernético, están blindadas. Colombia debe pasar, como lo hemos propuesto, a la Agencia Nacional Digital, pero independientemente de este ataque, hay que decir que Colombia tiene capacidades, es decir, las fuerzas militares tienen un CECIR que es muy potente, el gobierno tiene el COLSER del Ministerio de las TICs, que también es bueno y hace seguimientos. Obviamente tenemos que pasar a lo que hemos venido proponiendo desde el plan de desarrollo, que desafortunadamente el Congreso en ese momento no lo aprobó y ahora está en unos nuevos proyectos de ley, que es la Agencia Nacional Digital, que ya es poder construir toda una política pública que no solo presente política pública para el gobierno, porque ahí estamos más atentos, sino para las empresas privadas. Pero sobre todo la gran lección que nos deja es que seguramente el gobierno tendremos que emitir reglamentaciones para el uso de este tipo de nubes, toda vez que pues las empresas cada una contrataba o por su lado o a través de Colombia Compra Eficiente y pues no verificaban los estándares de calidad de esta nube. Yo le pongo un ejemplo: el Consejo Superior de la Judicatura contrató, es decir, la justicia contrató esta nube, pero no solo contrató la nube, sino que también contrató la copia, es decir, contrató el backup y la puso en la misma nube. Es decir, son errores digamos muy sencillos, donde pues si usted pone la información en un lado, pues la copia la tiene que poner en otro, y aquí nos damos cuenta que esta empresa ponía la misma información en la misma nube, la copia y la seguridad. Entonces, hackeado uno, pues hackeado también las copias de seguridad. Todo eso, por supuesto, sí tendremos que empezarlo a corregir hacia el futuro con nuevas reglamentaciones. Ministro, teniendo en cuenta lo difícil que ha sido conversar con los señores de IFX, ¿a usted sí le reconocieron que detrás de esto hay un ransomware y que están cobrando plata? ¿Ya se sabe el monto? ¿O seguimos en la oscuridad respecto a esto que es clave para saber cuándo se recuperará o cómo se recuperará la información? Sí, esa es una pregunta muy importante para los oyentes. La hipótesis que tiene el gobierno es que detrás de esto hay un ransomware. Un ransomware es, como usted lo acaba de decir, se muestran los datos a través de la encriptación, en este caso, para pedir un rescate, en este caso la empresa. Nosotros no tenemos, digamos, confirmada esa información, pero pues todas las hipótesis llevan a que esto es un tipo de secuestro de datos para pedir un rescate que se le pide directamente a la empresa. La poca información que tenemos de la empresa es que ellos tienen, digamos, ya empresas que están trabajando en resolver el problema. Obviamente, pues el gobierno colombiano no promueve ni está de acuerdo con que se pague este tipo de rescates, pues por ser obviamente un delito, pero de la información que tenemos, o todos, digamos, los caminos llevan a Roma, es que se trató de ese tipo de temas, es decir, un secuestro de datos para pedir un rescate. Pero quienes solo tienen esa información y quienes solo la manejan, pues es la empresa, y nosotros no hemos tenido, digamos, ningún tipo de confirmación. La segunda hipótesis que tiene el gobierno, y por eso las demandas, es que esta empresa, como tiene errores, para decirlo así en términos muy coloquiales, cometió pecados en términos de proteger la información y en otro tipo de temas, ha sido muy cerrada en entregarle al gobierno la información que le hemos pedido, siento, la anatomía del ataque, el malware, los indicadores de gestión. Incluso el día de ayer, precisamente por la falta de información que nos ha entregado la empresa, yo envié una comisión administrativa. Nosotros tenemos facultades de vigilancia y control de las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, en este caso de conexión a internet, como ellos lo tienen, y enviamos ayer una comisión a la entidad, pues a la empresa, en las horas de la tarde, sí, a que pudiera entrar a los equipos porque ellos no han entregado información. Lo propio solo así, que le corresponde proteger los datos de los colombianos. Óigame, ministro, pero uno escucha esta respuesta que nos da sobre un tema pues que además es crucial dentro de todo el proceso, y que uno es impactado por el tipo de contratos que se firmaron con esta empresa. O sea, ¿a qué se comprometía IFX? Porque no le entregan información a quien les paga, no le dan datos esenciales a quien los contrata, no les responden a ustedes y mucho menos a Colombia. ¿Quién firmó esto? Porque en realidad es una vergüenza, un contrato en donde estamos todos a oscuras, incluyéndolo a usted, que es el ministro del ramo. No, pues el ministerio pues fueron otras entidades, pero no tenemos la información. Sí, yo me hago la misma pregunta. Esto ya será algo que tengan que investigar las autoridades,
Hasta ahora lo que hemos podido ver, que eso ya no es de mi competencia, pero por el análisis que hemos hecho, es que esta empresa se enlistó en Colombia Compra Eficiente a través de los acuerdos marcos, y las entidades compraban a través de Colombia Compra Eficiente, creyendo que cumplían todos los estándares, y seguramente no un doble chequeo de Colombia Compra Eficiente. El director de Colombia Compra Eficiente, que esto pues no es de este gobierno, esa empresa muchos de estos contratos vienen de gobiernos anteriores y de hace muchísimos años, pues ya tomó medidas el director de Colombia Compra Eficiente, y bajó a la empresa de estar enlistada en Colombia Compra Eficiente. Seguramente hubo también por parte de algunas entidades, no sé cuáles o cómo, pues la posibilidad de verificar los niveles de seguridad. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque si a usted una empresa pues le ofrece estos servicios, le dice que la nube es segura, le dice que le garantiza eso, pues no es tan fácil identificar si esos niveles de seguridad pues que promete los cumple, porque la única forma muchas veces de saberlo es a través de acciones de hackeo. Entonces, lo que hacemos muchas veces desde el gobierno es hacer hackeos controlados a través de SOCs, que son sistemas de operación de ciberseguridad, donde usted hace hackeos controlados para medir la vulnerabilidad de los productos. Pero por supuesto eso no se puede hacer en todas las entidades ni en todas las empresas. Hay que decir esto, por ejemplo, nosotros, aquí no solo están perjudicadas las empresas públicas. El día de ayer conocimos el caso de un empresario que le vendió a Tesla unos productos muy importantes, y que tenía esta empresa contratada y que hoy está a punto de perder el contrato con Tesla, y ese hombre casi llorando pues le pedía a esta empresa que por favor le resolviera los problemas. Se nos murieron 50,000 pollitos la semana pasada porque el ICA también está hackeado y no se han podido hacer un tipo de exportaciones. Tenemos hospitales con problemas, es decir, este es un tema realmente que ha puesto no solo la vida de animales, que ya se han muerto, de personas, gracias a Dios todavía ninguna, y ojalá no pase, porque ya estamos tomando medios, sino de empresas privadas que contrataron esta empresa y que hoy están teniendo problemas, como este señor que se puede quebrar porque no tiene cómo exportar sus productos porque le hackearon la información. Ministro, estos contratos de los que hablaba Juan Pablo tienen unos seguros millonarios a favor del Estado. ¿Estos seguros se van a cobrar? Yo creo que se deberían. Es importante además una aclaración. Esto no es un contrato de todo el Estado. O sea, no todo, el Estado no contrata como un toda esta empresa. Esto fueron entidades, como dije, 20 en este caso, y 78 indirectas, que a través del acuerdo marco, tengo entendido su mayoría, no conozco tampoco el detalle, porque pues no soy el director de esas entidades, contrató esta empresa. Por supuesto, hay dos caminos. Uno, que las empresas deben sancionar a esta empresa, las entidades, deben sancionar a esta empresa por incumplimiento del contrato, y tengo entendido que 3 o 5 sanciones los inhabilita para volver a contratar con el Estado. Segundo, pues obviamente al quitarles el contrato, las aseguradoras, como bien tú lo dices, pues tienen que entrar a garantizar el servicio, pagando lo que se perdió, los perjuicios, pero además pagando los recursos para un nuevo contratista que resuelva estos problemas. Entonces tú tienes razón, acá las aseguradoras pues obviamente tienen que entrar a cumplir, y a ellos se les puede sancionar inhabilitándolos para prestarle servicios con el Estado. Todo esto pues tiene un debido proceso, no es que uno lo pueda hacer de un día para otro, y no es responsabilidad en este caso pues del Ministerio de las TIC, sino de cada entidad que contrató. Sin embargo, el día de ayer yo me reuní con la doctora Marta Lucía Zamora, quien es la directora, la jefe de la Defensa Jurídica del Estado, y le entregamos toda la información porque ella es la que va a iniciar las acciones legales, ya está pidiendo los poderes y está un poco como coordinando todas las acciones del gobierno nacional pues para tomar estas medidas. Ministro, permítame le cambio de tema porque es que este asunto de Tigo 1 está muy complicado. Hay acusaciones muy serias del alcalde Quintero, que dice que Millicom mintió sobre los compromisos que hizo en la reunión con el gobierno en la que usted estuvo, y que además estaría adelantando una supuesta fusión con Movistar. ¿Cómo va ese acompañamiento del gobierno y del ministerio a esa conciliación, que de conciliación tiene muy poquito? Sí, el tema está muy complejo, como se lo hemos dicho al país, porque pues la empresa se está quedando ilíquida, no tiene ya, pues todavía tiene algunos recursos para operar, y por eso estamos haciéndolo con tiempo, pero prontamente pues tiene dificultades financieras. La empresa tenía, digamos, o tiene 3 opciones.
que fue las que el gobierno discutió con el alcalde de Medellín, el gerente de EPM y también con el CEO de Mili, con que lo hicimos venir de los Estados Unidos, y era una primera opción que era capitalizar, donde cada uno de los $150 millones, pues opción que hoy está casi totalmente descartada por las declaraciones del alcalde o el rechazo de EPM a esto. Está también el tema de la dilución, pero la dilución hubiera pues hecho que pues EPM diera las acciones, es decir, la empresa que es pública, y en eso pues no hay consenso ni siquiera del gobierno de que EPM, que es una empresa pública, pierda su participación en Tigo por ser un recurso de los antioqueños, y el gobierno pues los quiere proteger. Ellos igual siguen esa discusión, es un conflicto entre accionistas en los que el gobierno pues no se puede, digamos, meter, porque es un tema entre dos accionistas. Sin embargo, lo que hemos dicho es que si estos accionistas no se ponen de acuerdo de aquí al 9 de octubre, que ya se está venciendo, y al 11 de octubre, pues el gobierno tendrá que tomar otro tipo de medidas, como ingresar esta empresa a la ley 540, que ya creo que se llama 1102 o 1162, excúseme, no recuerdo el número exacto, que es la ley de reordenamiento empresarial, que les permite a ellos no tener que pagar las deudas o reorganizarse y salvar la empresa, que es el objetivo del gobierno, y es pues mantener la empresa por el bien del sector, y por supuesto también pues mantener los empleos. Son más de 10.000, son 12 millones y medio de usuarios. Nosotros no podemos permitir que una empresa de ese nivel o salga de Colombia por las inversiones o se quiebre, porque quedamos en manos de menos actores en el sector, y eso pues llega a monopolios o oligopolios. Entonces pues estamos trabajando en salvar la empresa. Si ellos no se ponen de acuerdo, pues el camino será la reorganización empresarial. Ministro, es que qué pena volver con el tema anterior. Recibo un correo electrónico de un oyente y me pide que le pregunte algo. ¿A usted le suena una empresa en Manizales, BIOS, con B larga? Por supuesto que nos suena una empresa en Manizales, pero eso no es una empresa de Manizales, esa es una empresa que es del Ministerio de las TICs. Esa es una empresa que el 99% de las acciones es del Ministerio de las TICs. Esa es una empresa... Correcto. Esa es una empresa que depende del Ministerio de las TICs. Lo que dice el oyente es que en esa empresa hay una tecnología, y al ser del MINTIC, pues usted tendría línea directa, que serviría para desencriptar la información de las entidades. En parte el oyente tiene razón, y hay muchas tecnologías. Digamos, primero hablemos de BIOS. BIOS es una empresa, digamos, de investigación que tiene el MINTIC, que queda en Manizales, y esa empresa la estamos fortaleciendo precisamente para convertirse en un hub de seguridad, y con ellos crear un SOC, que es como un sistema operativo para prevenir ciberataques. Es que hay muchas, no solo el computador que tiene BIOS, sino hay miles de empresas en el mundo que pueden ayudarnos a resolver el problema de lo que está sucediendo. A mí me han llamado casi 50 empresas, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Estonia. Tenemos las capacidades para desencriptar la información. El problema ha sido que esta empresa, por eso es la demanda, Data Networks, no ha dejado como dicen popularmente, ni raja ni presta el hacha. Nosotros, por ejemplo, yo mañana tengo citados a más de 20 expertos mundiales y nacionales para resolver el... ha permitido que le ayudemos a resolver el problema. Pero si no han dejado que entremos a resolver el problema, es porque seguramente tienen pecados que no quiere que el gobierno se entere, porque claramente si ellos nos permitieran entrar, que nosotros no podemos entrar a esa nube sin las tres preguntas que yo le dije: cuál fue el ataque, la anatomía, lo que yo insistí al principio, Julio. No, este problema se puede resolver. Lo que pasa es que necesitamos que la empresa permita que otras empresas, o permita que el gobierno pueda entrar a desencriptar el tema. El computador que tiene BIOS, por ejemplo, que es el computador más potente de Colombia, que desencripta, digamos, dígitos, hasta 11 dígitos en 0.3 segundos, como es este caso, y que nosotros lo pusimos en funcionamiento, pues podría ser una alternativa como muchas otras. Es decir, en el mundo hay las capacidades para resolver el problema. El tema es que si la empresa no nos deja entrar, no nos permite ayudarles, que eso es lo que ha pasado,
pues no lo podemos poder resolver porque no podemos meternos a la nube de ellos sin el permiso de ellos, si no sería otro hackeo. Pero eso es lo que les vamos a pedir hoy a las 2:30. Le vamos a decir al CEO de esta empresa, o nos resuelve, o raja, es decir, o resuelve el problema, o presta el hacha para nosotros resolverlo, porque claro, es que el mundo no es que sea, o sea, el mundo hay sí de ataques, pero también hay capacidades, como le digo, a mí me ha llamado el embajador de Estados Unidos, empresas de Estados Unidos, empresas privadas de Colombia, tengo más de 30 pedidos de empresas que han dicho, mire, déjenos que nosotros les ayudamos a resolver el problema. El caso es que la empresa tiene que permitir. No, esto es un descaro mayor lo que usted ha contado hoy, ministro, porque es que resulta que Colombia es el cliente de esa empresa y entonces no solamente se ocasiona el problema, no tuvieron la prevención para blindar a Colombia del problema, sino que no le responden al cliente para poder solucionar el problema. Usted dijo algo que es que ellos podrían estar ganando tiempo para esconder pecados. El ganando tiempo lo digo yo. Usted fue el que dijo para esconder pecados. ¿Qué tipo de pecados, ministro? Pues es mi hipótesis, ¿no? Pues el pecado mayor, que no tuvieron las prevenciones para tomar las decisiones. Que cuando uno entre ahí, pues se va a dar cuenta que ellos cometieron errores en los firewalls, es decir, en las protecciones, en los procedimientos, en los software, y obviamente pues eso sí demuestra que la empresa es vulnerable y que puede ser sancionada por muchas cosas. Obviamente lo quiero decir con respeto, esta es mi hipótesis, no tenemos pruebas para hacerlo, pero tanta opacidad, tanta demora, tanta maña, pues por decirlo así, qué pena la expresión, pues es como la hipótesis que yo tengo. Igual, hoy los vamos a citar, los hemos citado todos los días. A mí me dicen del PMU que van más abogados que técnicos, o sea, que van 3 técnicos y van 5 abogados. Entonces, pues estamos más en el tema, hoy los vamos a volver a citar y mañana tenemos un grupo de expertos y vemos a ver si a través de decisiones administrativas pues podemos permitir que otras empresas entren a resolver el problema. Señor ministro, pero pongámosle nombre y apellido a esto. ¿Quién está detrás de IFX Networks? No, yo no, de verdad no sé quiénes son los accionistas. Quien nosotros nos reunimos o quien va al PMU es el country manager, quien es el que ha asistido a estas reuniones, y como insisto, vemos que hay muchas más veces más temas jurídicos que... Pero yo no... Lo digo con sinceridad, ni los accionistas, ni la composición, ni de dónde realmente es la empresa. Esto pues nos cogió así, esto no sabemos, es solo la persona con la que nos reunimos es el country manager y es como la persona que ha puesto la cara. Pero entonces, ¿quién es esa persona? ¿Quién es el interlocutor? ¿Cómo se llama? El nombre se me escapa, creo que se llama Ricardo, es la persona que ellos tienen encargada, pero me excusan si fallo con el nombre del apellido. Yo he asistido pues a un par de reuniones, pues no he estado las 24 horas en el PMU, ahí está. Pero perdóneme, ministro, perdóneme, pero es que el país va a cumplir ya una semana expectante de este asunto y el máximo líder en temas de tecnología de la información, que es usted, no sabe quiénes son IFX Networks. Perdóneme, pero es que esto me deja a mí sorprendido, porque usted más que nadie debería saberlo. Usted ya debería haber indagado eso. Para eso tiene no sé cuántos asesores, además, pero además es su trabajo, señor ministro. Debe ser una multinacional, ¿no? Exacto, es que las empresas son sociedades anónimas. Nosotros no. Pero ¿y usted se sienta con Ricardo y no le pregunta quiénes son sus jefes? Es que usted ni siquiera sabe el apellido con quien se está sentando, ministro. Sí, pero en los Estados Unidos, pues vaya a ver cuál fondo. Supuestamente eso era de unos judíos. Cuando fuimos a ver qué eran los judíos, pues ya lo habían vendido a un fondo de los Estados Unidos. Hoy lo que dicen es que los accionistas mayoritarios son un fondo de inversiones en los Estados Unidos. Pues eso sí le pregunto a usted cómo hace para quiénes son los socios de un fondo en los Estados Unidos y cómo llega usted a una multinacional. Eso no lo logra ningún gobierno en el mundo sabe cómo. Al final usted termina entendiendo cómo es la dinámica de todas las empresas en el mundo. Pues es que es un fondo de inversión en los Estados Unidos, supuestamente es el dueño de la empresa, que es una multinacional. Es como si usted me pregunta quién es el dueño de Google. Vaya a mirar quién es el dueño de Google. Tendrá que ir a la bolsa de Nueva York e investigar todos los que han comprado acciones en Google o todos los que han comprado acciones en Microsoft. Es decir, en el mundo hoy del corporativo, de las empresas multinacionales y las empresas que enlistan en bolsa o que son accionistas de fondos, pues realmente es muy difícil saber quién es el último dueño.
No, es que de pronto va a terminar Colombia contratando una empresa de espionaje industrial para descubrir quién es IFX, un control risk, un crawl, unos especialistas que cobran por eso, por determinar quiénes son para poder ir a reclamar en Estados Unidos. Ministro, pues mucha suerte con las reuniones que tiene para resolver este problema y gracias por atendernos.